Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Ayer les contamos cómo la dirección del PP había decidido centrar su discurso en la economía. Hay dirigentes del partido que piden a Feijóo que ignore a Vox y que marque su propia agenda con un discurso enfocado en la economía y en la gestión. La verdad es que el gobierno les acaba de dar un argumento con la cuota de los autónomos, cuya subida, recuerden, ha tenido que rectificar. Y justo cuando el gobierno corrige y Feijóo encuentra una munición política que no esperaba, justo cuando varias voces le piden desde dentro que trate de distanciarse de Vox, bueno, pues justo entonces su partido vuelve a secundar una de las medidas más controvertidas de la ultraderecha. Ha ocurrido en Valencia, donde Carlos Mazón resiste con el apoyo de Vox. El PP acepta allí la propuesta de ese partido en les Corts Valencianes para pedir a la Generalitat que haga estadísticas con las que poder comparar cuánto van a urgencias los migrantes y cuánto va a urgencias lo que ellos llaman población nacional. O comparar cuánto donan sangre unos y otros. O cuánto aportan al estado del bienestar. Eso mientras Vox se felicita de que gracias a su presión, decían, las Cortes allí en Valencia eliminarán la comisión LGTBI. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Justo ayer José María Aznar advertía en una entrevista en El Confidencial de que la inmigración es un tema capturado, decía él, por la extrema derecha populista. Eso lo decía Aznar días después de que Feijóo fuera a Barcelona a presentar el plan con el que endurece sus medidas migratorias y planteaba un visado por puntos. En la Comunidad Valenciana el PP ya aceptó fiscalizar los gastos de la población migrante y ahora respalda hacer listas que diferencien y señalen a los inmigrantes sobre su contribución al estado del bienestar o incluso, como decíamos, a las donaciones de sangre. Es la última propuesta de Vox que secunda el Partido Popular, aunque antes respaldó otras en varias comunidades. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La propuesta de Vox que ha apoyado el PP en les Corts busca obtener datos diferenciados del uso que hacen los migrantes de las urgencias, de las donaciones de sangre o del absentismo laboral. Para el PSOE, Compromís es una medida racista que busca criminalizar, pero el PP valenciano lo reduce a una recopilación de datos. La información no resta, la información es información. Al revés, suma y mejora los datos para que luego podamos tomar decisiones los políticos como corresponde. Esta idea de diferenciar a las personas migrantes no está contemplada en el plan que Feijóo presentó hace solo una semana, pero el PP ha aprobado iniciativas similares en distintas autonomías, siguiendo a los de Abascal. En Andalucía han apoyado a Vox en una moción para fiscalizar el gasto que genera la inmigración, aunque después han intentado dar marcha atrás alegando motivos técnicos. También a nivel nacional y ya sin reparos, el PP ha aceptado en el Senado una iniciativa de Vox para que el Tribunal de Cuentas fiscalice qué recursos destina el Estado a la inmigración. Eso mientras la Comunidad Valenciana, pero también Andalucía, Madrid o Murcia no van a enviar al Ministerio los datos sobre cribados de cáncer, datos que el Ministerio de Sanidad había pedido después del escándalo de Andalucía. Estas comunidades acusan a ese ministerio de querer manosear un trabajo que es, en este caso, competencia exclusiva de las autonomías. La estrategia nacional del PP pasaba ahora mismo por arremeter contra el gobierno por la subida de las cuotas de los autónomos, medida que habían criticado también no solo las asociaciones de los trabajadores por cuenta propia, sino también los socios del gobierno. No hay discurso de progreso que justifique asfixiar al que produce. No hay justicia social si el que trabaja paga cada vez más y el Estado gasta cada vez peor. El gobierno rectificó ayer, como anunció la ministra Elma Saiz, en el World in Progress, el foro que promueve en Barcelona el Grupo Prisa y en el que hoy va a intervenir el rey Felipe VI. El Ejecutivo no va a aplicar al final la subida que había planteado la semana pasada y congela las cuotas de quienes ganen menos de 1.166 euros al mes. Congela las partes más bajas de la tabla con aquellos autónomos que tengan menos rendimientos y que sigue progresivamente hasta el 2,5% a tramos más altos. Hablo de rendimientos netos al mes de entre 4.000 y 6.000 euros. Es una propuesta que nace de la escucha del colectivo. El Gobierno corrige con las cotizaciones mientras el PSOE se enfrenta a las novedades judiciales del caso Ábalos. Después de que ni el exministro ni Koldo quisieran declarar ante el Supremo, el juez ha citado para la semana que viene al exgerente del partido y a una trabajadora de la Secretaría de Organización para que les aclaren los pagos en efectivo a Ábalos, los famosos sobres con dinero. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. La principal incógnita que quieren despejar los investigadores tiene que ver con el funcionamiento de los reintegros de gastos en metal
metálico dentro del PSOE. Estaba previsto que se interrogase tanto a Ábalos como a Koldo García por este asunto, pero guardaron silencio y ahora se buscan respuestas en el propio partido. El juez cita como testigo al exgerente porque puede explicar cómo se justificaban y reintegraban los gastos, pero también a la trabajadora que entregaba el metálico y que podría arrojar luz sobre los descuadres que detectó la UCO. Ella aparece en conversaciones de Koldo García y su exmujer sobre recogidas de dinero que no cuadran con el balance de pagos que presentó el PSOE en el Supremo. Los investigadores llegaron hasta aquí rastreando las fuentes de dinero en efectivo de origen desconocido que habrían estado manejando el exministro y su asesor. Esos reintegros, a falta de explicación, aparecen en el informe como pagos de Ferraz a ambos sin respaldo documental. De ahí la necesidad que apunta el juez de esclarecerlo. En el PSOE, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el PSOE insisten en que no hay en Ferraz una caja con dinero en efectivo y eso es lo que defenderán tanto en el Supremo como en el Senado, en la comisión de investigación. Sí, en el PSOE aseguran que no habrá ningún inconveniente en explicar cómo se liquidaban los gastos en el partido, que recuerdan es lo que quiere saber el juez. Aseguran, por tanto, colaboración por parte de los trabajadores de Ferraz, citados tanto en el Supremo como en la comisión de investigación. Los socialistas trasladan tranquilidad ante los pasos del magistrado, insisten en que todos los pagos a Ábalos y a Koldo están justificados y que no existe una caja B en la sede federal. Recuerdan que no hay ninguna conversación, ningún indicio que apunte a la entrada de dinero de procedencia dudosa en las cuentas del partido. Todos son pagos de gastos, algunos en metálico, pero con dinero que aseguran salía de las cuentas bancarias y que está auditado. Fuentes socialistas admiten que tras la negativa de Ábalos y de Koldo García a declarar la semana pasada, tiene lógica que el juez haya dado ahora ese paso y recalcan que el exgerente Mariano Moreno y la trabajadora de la Secretaría de Organización han sido citados como testigos y que nadie, recuerdan, les imputa nada. Y ya, hasta luego. Hasta luego. Varias de las voces políticas que definen la actualidad del día pasaron ayer por el World in Progress de Barcelona, donde, por ejemplo, pudimos escuchar a Elma Saiz, también a Yolanda Díaz. Yo creo que el reto es que Europa se convierta en un sujeto con derecho propio digital, por tanto autónomo, o sea una colonia digital de Trump. Ya estamos siendo una colonia digital de Trump. En ese foro escuchamos ayer a Josep Borrell, también a 2 premios Nobel de la Paz, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos o la reciente ganadora María Corina Machado. El régimen está más débil que nunca. Sabe que no solo hay un 90% de la sociedad unida, decidida a vivir en libertad, sino que más del 80% de las Fuerzas Armadas y de las policías también quieren vivir con respeto, con justicia y con ley. O la reflexión sobre la importancia del periodismo del presidente del Grupo Prisa, Josep Ugurrian. El periodismo exige honestidad, método y una búsqueda incansable por la verdad. Y a esto añadiría la palabra valentía. En menos de una hora se retoman los debates en el foro que impulsa el Grupo Prisa en el Palau de Congresos de Cataluña, donde está ya nuestro compañero Pol Valero. Buen día. Buen día, sí, aquí está todo listo para la segunda jornada del World in Progress. Hace pocos minutos que se han abierto las puertas y ya vemos como algunos participantes entran ya en la recepción, varios periodistas también pasando ya el control de seguridad, porque a las 9:15 empiezan de nuevo los debates. Uno de los primeros será el del presidente del Banco Sabadell, Josep Puliu, pocos días después de salir victorioso de la OPA del BBVA. Esta mañana tenemos un programa muy económico, se tratarán temas como los aranceles o el papel de la industria, con intervenciones del ex primer ministro francés, Edouard Philippe, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, o también tendremos al presidente del Barça, Joan Laporta, que hablará sobre geopolítica y deporte. Al mediodía también hará una intervención institucional el rey Felipe VI, que cerrará el programa de esta mañana, y por la tarde se retomarán los debates centrados ya en política internacional, con el foco en el conflicto en Palestina. Volveremos a ese foro en el abierto. Paul, gracias. A vosotros. No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual. Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar? En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es. ¿Sabes qué deseo cuando mi nieta sopla las velas? Que crezca sana, con parques donde jugar, comida saludable y más personas que pantallas. Pero eso depende de todas y todos. Transformemos su entorno, alimentemos otro mañana.
Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. En IBI celebramos 35 años de éxitos, como el de los padres de Gadea. El momento que supe que estaba embarazada fue un momento de muchos nervios, mucha ilusión, precioso y con muchas ganas de vivirlo. IBI, 35 años de éxitos. Pide cita en IBI.es. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 22 de febrero de 1949. Y el número de la suerte, el 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hoy llega a Israel el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que pretende impulsar la segunda fase del llamado Plan de Paz que Israel ha incumplido estos últimos días. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Netanyahu ha amenazado con seguir atacando Gaza si entienden que Hamás incumple el pacto, pero Hamás ha dicho esta madrugada que sí quieren cumplirlo. Sí, lo ha reiterado el líder de la organización y Trump de momento les cree, pero en Washington ha ido aumentando la preocupación de que Netanyahu se desmarque del acuerdo. El primer ministro israelí reivindicó este lunes los ataques del fin de semana en Gaza que han dejado este alto el fuego en un alambre. Jamás sintió nuestro poder. Atacamos con 153 toneladas de bombas, decía Netanyahu en el Parlamento israelí, aumentando la inquietud en la Casa Blanca, que, como decías, manda hoy refuerzos para intentar preservar la tregua. El vicepresidente J.D. Vance se va a unir hoy a Steve Witkoff y a Jared Kushner, que son los impulsores del plan de Trump, para intentar que las cosas no vayan a peor y poder avanzar hacia las siguientes fases. Trump cree que la violencia de Hamás tras el alto el fuego es producto de disidentes, pero avisa. Jamás acordó portarse bien, pero si no lo hace serán erradicados, reitera Trump ante la posibilidad de que este alto el fuego descarrile. De momento es la población gazatí la que sigue sufriendo los vaivenes de este acuerdo y los ataques, con más de 100 muertos desde el inicio de la tregua. Pablo, gracias. A ti hasta ahora. De la crónica internacional hay también una imagen que nos lleva esta mañana a Francia, país que vive una crisis política inédita, la mayor de la Quinta República, que está en shock además porque justo en este momento de crisis uno de sus símbolos nacionales, el Museo del Louvre, ha sufrido un robo de película hoy y de hecho las teles en Francia están ahora mismo dando señal en directo ya a la espera de que pase. Hoy tiene que entrar en prisión y es la primera vez que va a suceder un ex jefe de Estado. Hoy debe entrar en la cárcel Nicolas Sarkozy, se espera que lo haga esta misma mañana. París, Lucía Riera, buenos días. Buenos días, y será una imagen inédita la del primer ex jefe de Estado de un país de la Unión Europea en entrar en la cárcel. Lo hará de manera provisional por una condena recurrible de 5 años de prisión por asociación delictiva en el caso de la financiación libia de su campaña de 2007. En alrededor de hora y media llegará ese momento con gran expectación mediática, como decías, la llegada del expresidente francés de la derecha republicana a la cárcel de la Santé en el barrio 14 de París, seguramente de manera discreta y en coche. Sin embargo, Sarkozy ha hecho gala de su influencia y sus amistades en la política francesa hasta el último momento. ¿Savez quoi? J'irai le voir d'ailleurs en prison. Comme garde des Sceaux, j'irai m'inquiéter. Todo un ministro de Justicia, Darmanin, dijo ayer que irá a visitarle a la cárcel para asegurarse de que está seguro. Y luego se ha sabido que el presidente Macron le recibió el pasado viernes en el Elíseo. Volveremos a París en cuanto se produzca esta entrada en la cárcel de Nicolas Sarkozy. Lucía, hasta entonces. Hasta luego. Íñigo, cuéntanos. Pues Ángeles, ahora te digo que esta semana, si eres precavida, yo me iría preparando, si no lo has hecho ya, las botas de agua, el paraguas y, por supuesto, la secadora. Porque con este temporal nada viene mejor que una secadora Bosch para no tirarte días y días esperando a que se seque la colada, ¿verdad? Vamos, que por eso se suele decir eso de al mal tiempo, buena secadora Bosch. ¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas? Sí. ¿Y los perros? No. ¿Y los gatos? No. ¿Y los peces? No. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas.
Tecnología para proteger mejor. Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11. Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo. Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan. Que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido. Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Entre las grandes bodegas del mundo, García Carrión es la única bodega española que logra 2 medallas Gran Oro en Mundus Vini 2025. ¿Tú eres más de pensar o de actuar? Yo actuar a lo loco. ¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. El Consejo de Ministros prevé aprobar esta mañana el decreto que desarrolla la ley ELA, un año después de su aprobación. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. La norma se aprobó por unanimidad, pero los pacientes siguen sin recibir las ayudas. Y por fin se aprueba la financiación de la ley con este decreto que lleva, según ha podido saber la cadena SER, 500 millones de euros para la atención de los enfermos de ELA y para reforzar el sistema de la dependencia. En España hay unos 4.000 pacientes. Es una enfermedad letal, sin cura y de rápida progresión. Están muy decepcionados porque un año después no les ha llegado nada. Pilar Fernández Aporte es vicepresidenta de la Asociación Adela. Lamentablemente para muchos pacientes no va a llegar a tiempo. 900 enfermos que no han podido llevar durante este año esa vida digna que se merecían porque desgraciadamente se quedaron en el camino y no están con nosotros. El decreto del Ministerio de Derechos Sociales garantiza la atención especializada a las 24 horas para los pacientes de ELA en estado avanzado y de otras enfermedades irreversibles, un coste inasumible para las familias porque en esta fase supera los 130.000 euros anuales. Mariola, gracias. Hasta luego. La policía ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte ayer de una joven a puñaladas en Villaverde. Alfonso Gea, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Así es. Ayer a las 3 de la tarde la policía intervenía en un domicilio del distrito madrileño de Villaverde, en la calle Astillero, y localizaba el cadáver de una mujer de 21 años en medio de un charco de sangre. Justo en esa habitación, Ángeles, al lado había una cuna con un bebé recién nacido que no ha sufrido ningún tipo de daño. Horas después, la Policía Nacional en la capital detenía a un varón como presunto responsable de este crimen. Es otro crimen de violencia de género, es otro crimen más de violencia machista. Una de las noticias que acabamos de conocer, y hay algo que también conoceremos hoy en la crónica de este martes. La Asociación de Ingenieros de Caminos va a advertir de que 1/3 de las presas de nuestro país necesita refuerzos urgentes de los embalses. Va a alertar de la falta de mantenimiento o de planes de emergencia, mientras el Gobierno responde que en los 2 últimos años ha invertido 150 millones en la reparación y en el refuerzo de estas infraestructuras. Es una información de Javier Ruiz Martínez. En España hay 375 presas públicas y 112 necesitan refuerzos estructurales urgentes. Son datos que va a presentar esta mañana la Asociación de Ingenieros de Caminos. Jesús Contreras es su vocal. En España tenemos unas infraestructuras muy buenas, pero claro, si no las mantenemos pasarán a ser peligrosas. La asociación dice que no busca confrontar políticamente con el Gobierno. No es un tema de este Gobierno, es un tema que nace a finales del siglo pasado. Denuncian que el 65% de las presas necesitan renovar sus sistemas de vigilancia y que 3 de cada 4 carecen de planes de emergencia con los que avisar a la población. Señalan algunas como prioritarias: El Tejo en Segovia, Arenós y María Cristina en Castellón o La Forata en Valencia. Ahí ha habido una presa que ha funcionado maravillosamente bien y ha evitado un montón de víctimas, pero estuvo a punto de colapsar por problemas de mantenimiento. 284 presas públicas no tienen en España plan de emergencias. Y se cumplen 25 años de la primera exhumación científica de una fosa común franquista. Laura Gutiérrez. Lo primero que hice fue tantear la posibilidad de abrir la fosa. Esa fosa es la de Priaranza del Bierzo, en León, año 2000. Sabíamos que mi abuelo estaba aquí, ¿no? Era el único dato que conocíamos de los 3. Allí se encuentran los restos de 13 personas de distintos pueblos de la zona, asesinados por un grupo de pistoleros falangistas en el 36. Mi tío Ramón empezó a investigar por los pueblos, y entonces dimos con Belia, que es la hija de un chico que tenía 25 años, cuando lo fusilaron aquí, lo sacaron de la cama. Fue la primera exhumación científica de una fosa común en España, promovida por las familias de las víctimas. A los 3 días de búsqueda,
aparecen los primeros restos, los de un pie dentro de una bota. Yo creo que miles de personas en España, ahora se ha puesto mucha gente en contacto con nosotros, ¿no? Las cunetas están llenas de desaparecidos. Este desenterramiento fue el germen de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el colectivo que interpuso las primeras denuncias por desaparición forzada en los juzgados españoles y que abrió camino. Según el Gobierno, quedan al menos 11.000 cuerpos por recuperar de fosas y cunetas. En 10 minutos el abierto. Con Mariola Urrea, Gonzalo Velasco y Carlos Navarro Antolín. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.